al 4, al 8 y después leemos otro versículo. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, Isaac no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Pasamos al versículo 15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La Biblia nos enseña que a Dios le agrada cuando le obedecemos. Cuando le obedecemos, Dios le agrada. Podremos saber la Biblia de memoria, podemos saber el índice de memoria tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Podremos recitar el Salmo 19, que es el más largo, si usted no lo sabe, tiene como 100 y pico de versículos, lo podemos recitar de memoria, pero podemos ayunar, podemos orar, ¿verdad? Podemos congregarnos, pero si no le obedecemos a Dios, nada así. En la obediencia está la bendición. La palabra de Dios también nos cuenta una historia del rey Saúl cuando fue desechado por Dios. La Biblia cuenta que por medio del profeta Samuel, él le dijo, ve y dile a Saúl que elimina todo Amalek, todos los amalecitas, que los extermine, que los elimine, por cuanto a ellos se habían comportado mal con Israel cuando iban en el camino del desierto. No perdones nada, le dijo a Saúl. Y Saúl fue y comenzó a hacer esto. Pero ¿qué pasó? Saúl comenzó con su ejército a veía una vaca gorda, la dejaba con vida. Agarraba una oveja flaca, la mataba. Agarraba una vaca flaca, la mataba. Agarraba una oveja gorda, la dejaba con vida. Y ahí iban apartando como eligiendo. Y al rey lo habían dejado con vida. Entonces terminó esa guerra, ¿verdad? Entonces se encuentra, Samuel sale al encuentro, porque ya Dios le había dicho a Samuel, ya está, Saúl ya está, es desechado. Entonces se encuentra con el rey y cuando el rey ve al profeta que venía, contento le dice, hemos cumplido el mandato de Jehová tu Dios. Ahí. Y Samuel le dice, pero ¿cómo? Dice, si has cumplido la palabra de Dios, has obedecido, ¿por qué es que escucho vacas? ¿Por qué es que escucho ovejas? Le dice el profeta a Saúl. Y Saúl le dice ahí algo como bien espiritual, a veces se puso, ¿no? Lo trajimos para ofrecerle holocausto y sacrificio a Jehová tu Dios. No era, nunca fue. Después es lindo e interesante que usted vea la historia del rey Saúl, porque por más que Dios lo levantó como rey, nunca fue el Dios nunca fue el Dios de Saúl, siempre fue el Dios de Samuel. Pero bien, eso es otro detalle. Y cuando se le responde eso, Samuel lo deja ahí pálido al rey, porque le dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 15 de 1 de Samuel. Todos conocemos la historia y si no la conocen, le invito a que la lean o que les pidan que se la lean o que bajen ahí la aplicación ahí y la van a conocer. Dios ahí lo había desechado. Saúl siguió siendo rey, sí, pero Dios ya lo había desechado a él. Si Saúl hubiese obedecido
a ese mandato que el Señor le había dado de exterminar a todo, hubiese dicho, no a medias, sino hubiese hecho como Dios le había dicho, que no dejara nada, la descendencia de Saúl iba a seguir ocupando el trono del rey. O sea, iba a haber un descendiente, su hijo iba a ser el próximo rey, luego su nieto sería el otro rey. Pero por cuanto no obedeció, fue desechado, y es ahí donde comienza a aparecer el rey David. Es ahí, a partir del capítulo 16 del libro de 1 de Samuel, que Dios unge a David, y ahí comienza toda la historia después que conocemos que David mata a Goliat y que después llega a ser rey. En la historia entonces que leímos en el Génesis, nos dice que Dios decide probar a Abraham, al patriarca, ahí. Y le ordena algo que si nos pide a nosotros, lo más probable es que le digamos que no. ¿Quién va a matar a su hijo? Porque era eso lo que Dios le estaba pidiendo, sacrificar a su hijo en holocausto, o sea, quemarlo vivo en ofrenda al Señor. Lógicamente que nosotros diríamos que no, ¿no? Ahí. Y esta prueba fue la última que recibió Abraham, probablemente la más difícil de su vida. Pero Abraham, quien es considerado en la Biblia el padre de la fe, decide obedecer, decide ser obediente, decide emprender ese viaje de 3 días al lugar que Dios le iba a mostrar. Puede que en estos tiempos estemos pasando, o hayamos pasado, o estemos atravesando, o quizás atravesaremos más adelante alguna prueba difícil, ¿verdad? Alguna prueba ahí que no entendemos, en la cual no sabemos qué hacer, y no entendemos por qué estamos pasando por dicha prueba, ¿verdad? Estoy seguro que Marta en estos días que estuvo enferma estaba pensando, no sé por qué estoy pasando esto, ¿no? No sé por qué me vino esta gripe, no sé por qué me vino este dolor, y ella misma nos contaba cuando la fuimos a ver que no se lo deseaba a nadie, decía porque estaba pasando mal. A veces estamos pasando por algunas situaciones que no entendemos. Puede que quizás Dios nos esté pidiendo que le entreguemos algo, y noten que ese algo es algo que amamos mucho. Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, dice, al cual amas, le dice, entrégamelo ahí. Y por lo tanto, nos cuesta entregárselo, nos cuesta dejar que Dios tome el control. Y notemos que Dios no le pidió que entregara algo que le hacía mal a Abraham, sino que era algo bueno, era el hijo que él tenía. Dios puede que en estos tiempos puede estar pidiéndonos que entreguemos algo que le amamos, que no necesariamente sea mala para nosotros, ¿verdad? Pero puede que Dios nos pida que se lo entreguemos. Puede que nos pida que le entreguemos nuestra familia. Ahí, a veces queremos solucionar todo a nuestra manera, y Dios nos está pidiendo, dame tu familia. Pónganlo bajo mis pies que yo me haga cargo, ¿verdad? Ten cuidado, que yo tengo cuidado, nuestro trabajo. Ahí, poner nuestra tarea, ahí la canchita, por ahí donde ir, la pongo en tus manos, Señor, en obediencia a ti. Yo amo mucho el servicio a los niños, pero esto te lo entrego a ti, para que Él sea Él el que tome el control. Puede que Dios de repente nos esté pidiendo algo material, no sé, pero lo importante no es lo que Dios te está pidiendo, no es lo que Dios nos está pidiendo, sino es lo que haremos con ese pedido. ¿Vamos a obedecer a Dios? O de repente, como decimos, pateamos la pelota para adelante y después vemos, ¿no? Dios nos está pidiendo algo, ahí nosotros, bueno, tiramos más para adelante a ver si Dios se olvida que nos pidió, ¿verdad? Capaz que se hace el olvidado del Señor y tal, lo hacemos para adelante. ¿Seremos como Abraham que obedeció? ¿Podemos ser como el rey Saúl que obedeció a medias, verdad? O podemos ser también como Gedeón. Ahí en el libro de los jueces encontramos la historia de Gedeón, que cuando lo llama Gedeón, él le pide confirmación como 3 veces para estar seguro de que Dios ahí le estaba hablando. Recordemos que a Dios le agrada nuestra obediencia, y si esta es por amor, mejor. Miremos entonces a la luz de este pasaje que leímos en Génesis, cómo es una obediencia por amor y la recompensa que ella trae. Obedecemos entonces por amor, a veces aún cuando no entendemos. Dios nos pide entonces que le obedezcamos por amor, aún cuando no entendamos lo que nos está pidiendo. En ocasiones Dios nos va a pedir algo que no entendemos, como acá Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a Isaac, no entendía. Recordemos que Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios le prometió que iba a tener con Sara, su esposa, cuando ellos no tenían hijos, cuando ya eran ancianos, ya eran adultos, ya a Sara se le había pasado ahí el periodo de las mujeres, o sea, no era imposible que tuviese hijo. Y Dios le prometió un hijo. Entonces ahora imagínate, ahí lo que estaría pensando Abraham, no entendería nada, pero Dios, vos me prometiste este hijo. Pasamos años con Sara
tratando de ver cómo era que íbamos a tener un hijo. Metí la pata ahí por esa promesa que tú me hiciste ahí con Agar y todo, y sin embargo ahora tú me estás pidiendo cuando logramos tener un hijo, cuando Sara fue madre y todo, que estaba contenta, ahora tú me pides que lo entregue. No entendería nada, ¿verdad? Pero Abraham obedeció. Dice que agarró, preparó todo, cortó leña, todo, y bueno, muy temprano, junto con 2 siervos suyos, empezó ese viaje. No entendía nada. A veces Dios puede que nos esté pidiendo algo que no entendemos. Lo más probable es que esos 3 días de camino fueron de mucha oración interna, ¿verdad? Caminando ahí quizás no prestaba atención a nada, Abraham iba caminando, iba pensando, ahí quizás su hijo le mostraba los paisajes, vio cuando salimos con los nietos, con los hijos, mira esto, mira aquello, mira lo otro, él iba ahí en su mundo pensando, hablando interiormente con el Señor, buscando quizás alguna respuesta, porque claro, no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Era un tiempo de prueba distinto a los otros que había pasado Abraham. Abraham había pasado por hambre, había pasado por escasez, había pasado por guerra. Ahí cuando él se separa de su sobrino Lot, que luego lo capturan, otros se levanta en guerra, va y lo saca. Había pasado por un montón de cosas Abraham, pero esta no la estaba entendiendo. Esta no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces él, lo más probable, aunque no cuestionó a Dios, decidió obedecer, si en ese largo camino buscaba alguna respuesta, buscaba algo ahí, tratar de entender algo. Pero ¿sabes qué? Dios hizo silencio. Esos 3 días Dios no habló ahí a Abraham. No sé si te pasó alguna vez de que en algún momento difícil de tu vida, en alguna prueba difícil de tu vida, que necesitabas una respuesta urgente de Dios, le clamaste a Él y Dios hizo silencio. Dios calladito la boca, Dios no te dio una respuesta. Bueno, esto fue lo que le pasó a Abraham. Ahí. Abraham no entendía. Y más, miren la cabeza lo que podría ir pensando Abraham en ese camino de 3 días. Y más cuando tiempo atrás, recordemos que, ¿qué pasó? Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, del cual iban a heredar toda la tierra, ¿verdad? Todo Canaán. ¿Qué pasó? Eran ya viejitos. Entonces Sara le dice, mirá Abraham, que yo no puedo quedar embarazada. ¿Qué te parece si tenés relaciones con Agar ahí y nos das un hijo ahí y lo criamos nosotros? Oh, bárbaro, dice Abraham. Y de Agar, de la sierva que habían traído de Egipto, nace Ismael. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó? Luego que nace Isaac, Ismael, que era mucho más grande, se burlaba de este niño, se burlaba de su hermano. Ahí, entonces dice la Biblia que Sara ahí como que se enojó y dijo, bueno, Abraham, ¿sabes una cosa? Agarrá a Agar, Ismael y mandátelo a jugar. Sacalo de acá. Le dice. Y dice la Biblia que Dios le aprobó este consejo. Dice, no temas. Dice, echar a Ismael y a Agar. Quédate tranquilo que yo lo voy a cuidar y de él voy a hacer una gran nación también. Pero la promesa que te daría a ti no es con él, es con Isaac. O sea, tuvo que echar a su otro hijo, porque malo bien era su hijo, ¿verdad? Lo tuvo que ahí correr. Y ahora, el hijo que le quedaba en su casa, el hijo de la promesa que lo estaba enseñando todo, que era el que le iba a heredar todo lo que él tenía, ahora Dios le estaba pidiendo que lo entregara. Ahora Dios le estaba diciendo ahí que lo entregara. Imagínate qué pasaría por la cabeza de Abraham, ¿no? En ese tiempo, en ese caminar. Y a veces Dios puede pedirnos algo que nosotros no entendemos qué es lo que nos está pidiendo. Porque puede ser que nos consideremos poca cosa, como se sintió de repente Moisés cuando Dios le dice, Moisés, ve y preséntate al faraón para liberar a mi pueblo. Y Moisés dice, ¿quién soy yo? No sé hablar, soy tartamudo, soy esto, soy lo otro. Quizá a veces nos consideramos poca cosa y por eso no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gedeón, como le decía hoy, que le pidió confirmación por todos lados, él decía, a mí me vas a usar, Señor, si soy el más pequeño, el más pobre, de la familia más pequeña y más pobre que hay en Israel. Ahí a veces nos consideramos entonces poca cosa con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y por eso no entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Imagínate también cómo lo que pensaría Josué, el general de Dios ahí, que fue el que conquistó la tierra, luego que pasaron al otro lado, Josué, que fue el sucesor de Moisés, cuando le dice que para conquistar Jericó, la estrategia militar, ¿no?, que entiende, que le dice Dios a Josué, era dar vueltas en silencio ahí 7 días.
Ve con todo el pueblo, durante la ciudad de Jericó, con los muros amurallados, grandes, altos, dar una vuelta en silencio un día, darlo el segundo día 2 vueltas, y ahí el séptimo día dar 7 vueltas, y en la séptima gritar y tocar trompeta, que los muros se iban a caer. Terrible estrategia militar, ¿no? Terrible. Sin embargo, Josué obedeció y los muros cayeron, como dice la canción, como dice la de Jericó, cayó. Ay, Dios a veces puede pedirte algo que no estás entendiendo, que no tiene lógica con lo que nosotros vemos, pero obedezcamos. También Dios puede pedirnos algo para probar nuestro amor por Él. Dice la Biblia que en el versículo 15 que leímos, no, por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Dios puede pedirte algo para ver dónde está tu amor, qué es lo que estás amando más. Si le estás amando más a Él o estás amando más las cosas de este mundo. Recordemos que Dios es un Dios celoso, el cual quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu corazón, Marta? ¿Está Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas ahí? Dios puede pedirte que le entregue algo que amas, algo que puede llegar a interferir ahí en tu relación con el Señor. La pregunta en esta noche es, ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Verdad? ¿Qué está pidiendo Dios que le entregue? ¿Cuál es tu Isaac? Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro Isaac. Y más allá, como decía al comienzo, no tanto qué es lo que nos está pidiendo, qué es lo que vamos a hacer, si le vamos a obedecer o no, sigamos adelante. Entonces, obedeciendo por amor aún cuando no entendamos lo que nos está pidiendo, no entendamos lo que nos está pasando, debemos de obedecer. Obedeciendo por amor, somos bendecidos. ¿Y sabes por qué? Porque la obediencia por amor no cuestiona, no pregunta, sino que obedece. Abraham, como le decían, no cuestionó. Obviamente no entendería, pero no cuestionó, simplemente obedeció. No dijo, Señor, pero ¿qué estás diciendo? ¿A vos te parece que yo haga tal cosa? Si a vos te molesta todo, si vos vas a echar a esa tierra, de la tierra esa de Canaán, vas a echar a toda esa gente porque hacen esas cosas, porque matan a sus hijos. ¿Cómo ahora vos me estás pidiendo eso? No cuestionó, sino que obedeció. Agarró, preparó todo y salió. Abraham no sabía que Dios había decidido probarlo. Como muchas veces tú y yo no sabemos en qué momento Dios puede estar probando nuestro amor. No lo sabemos. Y que luego le iba a bendecir grandemente tampoco lo sabría. Pero Abraham tenía fe en Dios. No sabía qué era lo que él iba a hacer, no sabía cómo lo haría, pero él sabía que si él obedecía, si lo tenía que matar, él iba a resucitar a su hijo. ¿Y dónde vemos eso? Ahí en el versículo me perdí, 5. Ahí cuando le dice a su siervo, esperen aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. O sea, él tenía fe que de alguna manera Dios le iba a devolver a su hijo. Él confiaba en el Señor. Ahí. Dios tenía fe. Había aprendido todas las otras pruebas de la vida, lo habían llevado a tener esa fe en el Señor, que no importaba nada de lo que le estaba pidiendo, él confiaba en el Señor. Él confiaba que Dios podía cambiar las situaciones. En ocasiones, miren, estamos a la puerta de una bendición grande. ¿Cuántas veces, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos a la puerta de una bendición grande y por no obedecer, retrocedemos? Por cuestionar ahí lo que Dios nos está pidiendo, no, esto no es de Dios. No. Yo ahí sentimos ahí, tienes que bendecir a tu hermano. No, eso no es de Dios. No, eso no es de Dios. Entonces, no recibimos esa bendición tan grande ahí por cuestionar, por estar poniendo en duda lo que Dios nos está pidiendo. Cuando cuestionamos significa que no estamos confiando como deberíamos de confiar en Dios, en su palabra, ¿verdad? En sus promesas. Cuando cuestionamos nuestra fe, es porque nuestra fe ha sido contaminada. Si se contamina nuestra fe, ya nuestro obrar es distinto. Y no solo cuando cuestionamos que nuestra fe ha sido contaminada, sino que nuestro amor a Dios también ha sido contaminado. Seamos obedientes a lo que el Señor nos pide. Es tiempo de obedecer y seguir adelante sin cuestionamiento.
sabiendo que lo que Dios tiene por delante para nosotros es lo mejor. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Amén. El futuro que tiene Dios para nosotros es lo mejor. Jeremías decía, esperanza hay para tu porvenir y tus hijos volverán a tu casa. Recuerdo la palabra, no sé si leyeron la palabra que hoy les mandé al grupo ahí de Jeremías que estábamos leyendo, la palabra, la promesa del Señor, que tus hijos, los cautivos, volverán a su casa, volverán ahí de tierra lejana, van a venir, confía en el Señor, simplemente sigue obedeciendo, sigue creyendo, aunque no entiendan, Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. La obediencia por amor da frutos. Abraham fue bendecido grandemente. Miren cómo fue bendecido. Él no sacrificó a su hijo. Él estaba a punto de hacerlo, pero cuando estaba a punto de hacerlo, Dios lo vuelve a llamar y le dice, no lo mates, detén tu mano. Ahí le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. No permitió el Señor, ¿verdad? No tuvo que sacrificar. Luego de 3 días de silencio, Dios le vuelve a hablarle para darle la victoria. Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. Ahí, aun cuando a veces parece que no contesta, aun cuando parece que la respuesta no llega, ahí en el último momento Dios rompe el silencio, y cuando Dios rompe el silencio es para dar una victoria ahí a nuestras vidas. Imagínate lo que estaría pensando Abraham en ese camino en que Dios, bueno, quizás dice, Dios cambiará, vamos caminando, le mostró el monte, ya así es, y él dijo, bueno, es acá, Señor, pero capaz que no quiere decir nada más, ¿no? Bueno, si subieron al monte, llegaron, prepararon el altar, pone al hijo, pone la leña, pone al hijo, y cuando vas a matarlo, ahí el Señor le dice que no lo haga. Imagínate lo que él podría estar pensando. Dice, Juan, y ahora cuando llegue a casa, ¿qué le digo a Sara? No, porque no solamente era el hijo de Abraham, era el hijo de Sara. Sara sabía que habían ido a adorar al Señor, y cómo es posible que Isaac no venga. ¿Cómo es posible? ¿Qué le diría a su esposa, no? A la que por años había clamado también junto con él por un hijo, y que cuando logra tener un hijo, ahí disfrutarlo, ¿verdad? Ser madre, como ella decía, después de vieja que le había sacado la deshonra, porque en ese tiempo era una deshonra no tener hijos, y bueno, ella había sido bendecida, ahora también ella iba a perder. ¿Qué le diría a Sara? O sea, esos cuestionamientos. Sin embargo, él, a pesar de todos esos pensamientos, toda esa duda, decidió obedecer, y en el último momento Dios le dio la victoria. Entonces, le dio la victoria, fue bendecido grandemente porque no sacrificó a su hijo, sacrificó un cabrito que había en ese lugar. Ahí, por eso, a partir de ahí llamaron a Jehová, Jehová Jireh, Jehová proveedor. Él es el quien provee de todo lo que nosotros necesitamos. Dios se había provisto de un animal para el holocausto. Dios lo bendijo impidiendo entonces que sacrificara a su hijo. Pero, ¿sabe qué? También nos deja algo interesante de esto. Abraham y su hijo, ¿a qué habían subido al monte ahí? Adorar. ¿Verdad? Y adoraron. Ahí. Lo que quiero decirte es que si Dios te da una victoria, no tardes en adorarme. No tardes en darle gracias, en levantar tus ojos, tus brazos al cielo y decirle gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta victoria. Gracias, Señor. Usted no sabe cuando... Usted dirá, es una tontería, pero Dios sabe que para mí no era una tontería. Mi esposa, la pastora, sabe que te preocupa eso, me decía, por el ruido del vehículo. Ustedes no saben que cuando volví a encender, cuando él me dijo, pasa, que ya te la arreglo, fue como un alivio, pero cuando la volví a encender y no sentí, fue como, no sé, y dije, gracias, Señor. Me fui tan contento para casa, ahí contando, ahí le mandé mensaje a mi esposa que no me contesta, porque cuando está trabajando no me contesta. No solo a usted no le contesta, a mí tampoco me contesta, ahí cuando ella está trabajando. Ahí, y bueno, contento, quería contarle a todo el mundo ahí que Dios era bueno, ¿verdad? No tardes, cuando Dios te da la victoria, no tardes en agradecerle, no tardes en adorarle en esa tarde. Dios lo bendice de tal manera a Abraham, de tal manera lo bendice, que todas las naciones son bendecidas en su simiente, de su descendencia. El versículo 18 dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tú no sabes, tú y yo no sabemos hasta
¿Cuánta gente podemos alcanzar por obedecer al Señor? ¿A cuánta gente podemos llegar de rebote, como se dice en la bendición, por nosotros ser obedientes al Señor? ¿Recuerdan la historia de Jonás? Ahí en que se lo tragó un pez. Ahí Dios lo manda a Nínive, ¿verdad? A predicar contra aquella ciudad, a que se arrepienta. ¿Y qué hace? Se va para el otro lado, ¿verdad? ¿Y dónde termina? Termina tirándose al mar, dentro del vientre de un pez, ahí por desobedecer. Y ahí, en ese entonces, ahí cuando se calma la tormenta, cuando lo tiran al mar, ¿verdad? Se calma la tormenta y esos marineros, esa gente que iba en ese barco, creyó y adoró a Dios. Unos poquitos en desobediencia. Pero cuando él obedece, toda la ciudad se convierte, más de 150.000 personas se convierten ahí al Señor. ¿Por qué? Por la obediencia de Jonás. Así que tú no sabes hasta dónde podemos alcanzar ahí, ser de bendición para otros por el simplemente hecho de obedecer al Señor, de obedecerle. En las pequeñas cosas uno puede bendecir a otro. Por ejemplo, ¿en qué podemos obedecer al Señor? En congregarnos. La palabra del Señor nos enseña que debemos de congregarnos, que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tú mira, esa pavada puede bendecir a otras personas que no conocen al Señor. Sí, porque ellos ven tu compromiso con el Señor. Ellos ven que tú por amor a Dios tú vienes a la casa del Señor. Entonces ellos te van a preguntar, ¿y por qué que vas a la iglesia? Y bueno, ¿qué le vas a decir? Porque Dios me sanó, porque Dios me restauró, porque ¿cuántos años hacía que no se hablaba con su hija Marta? Como 12 o 15 años, ¿no? Y de golpe y porrazo, mi hija, después pasó lo que pasó, pero su hija la llamó de golpe y porrazo de 15 años, ¿verdad? Dios volvió a restaurar, ¿cómo no le voy a agradecer? Entonces, en ese simplemente hecho de obedecer, estás bendiciendo a otras personas, ¿verdad? Estás bendiciendo a otras vidas y no te das cuenta hasta dónde puede alcanzar nuestra obediencia al Señor. Recordemos el caso de Pedro, ahí, cuando había pescado toda la noche, dice, y no había logrado nada, que luego Jesús le dice, boga mal adentro y echa otra vez la red. Y Pedro lo mira un poco diciendo, Señor, toda la noche. Ahí como que cuestionó y dice, pero en tu palabra, fuiste vos que dijiste, en tu palabra. ¿Y qué fue lo que pasó? Obedeció y Pedro tuvo la mejor pesca de toda su vida. Ahí, cuando dicen los que saben que a esa hora no era una hora buena para la pesca, sin embargo dice que la red ahí se hundían las barcas de tanto pescado que tenían. Moisés obedeció también y el pueblo pasó por seco por el Mar Rojo. Ahí de repente salen de Egipto, caminan y se encuentran con el Mar Rojo, el desierto y el faraón que venía atrás. ¿Y ahora qué hacemos? Decía, pelear no podemos, estos están asustados, no tenemos barco, no tenemos nada. ¿Qué hacemos, Señor? Y el Señor le dice, dile al pueblo que marche. Y marchando obedeció, ¿y qué pasó? Se abrió las aguas y el pueblo pasó en seco. ¿Por qué? Porque obedeció. La viuda de Serepta obedeció al profeta Elías y le hizo un pan al primero, ¿verdad? Una torta al primero. Y dice la Biblia que no escaseó la harina ni el aceite en la casa de la viuda por todo el tiempo que hubo sequía. Y dice cuando llega el profeta ahí a la casa, dice que la mujer le dice, cuando el profeta le pide que le cocinara una torta, un pan, ahí dice, ay Señor mío, dice, tengo un puñadito así que le iba a hacer ahora para darle de comer a mí, que comiéramos mi hijo y yo, y después morirme de hambre porque no hay más nada. Y el profeta le dice, ve, haz como tú dices, pero hazme a mí primero, y no te va a faltar nada. Y obedeció, ¿verdad? La mujer, y comió el profeta, comió ella, su hijo, y todo el tiempo que hubo sequía, que hubo escasez, que hubo hambre, ellos no pasaron hambre. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a lo que Dios les había dicho. Y no nos olvidemos del mayor caso de obediencia. Jesús obedeció por amor y Dios lo exaltó, dice la Biblia. Lo exaltó a lo sumo, dice que se sentó a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por ti, está intercediendo por mí, está intercediendo a favor nuestro. Y no solo eso, sino que por su obediencia tú y yo tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Por la obediencia de Jesús, ahí tú y yo tenemos obediencia. Recuerdan un poco que también él quizás no entendía, quizás humanamente lo que estaba pasando, o no quería por el sufrimiento, porque le dijo ahí en el monte de Getsemaní, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya.
Y por amor a ti, por amor a Dios, por amor al Padre, por amor a ti, por amor a mí, fue obediente y nosotros hoy tenemos bendición. Amén. La palabra de Dios nos enseña que en la obediencia está la victoria. Seamos obedientes. Y si esta es por amor, mucho mejor. Si obedecemos por amor, mucho mejor. Porque no es lo mismo obedecer por temor que obedecer por amor. No es lo mismo. Porque cuando uno obedece por temor, lo hace para evitarse el castigo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando respetamos las normas de tránsito. ¿Por qué las respetamos? Para que no nos multen, ¿verdad? Para que no nos saquen la moto, que no nos saquen el auto, no nos hagan una multa. Por eso no lo hacemos por amor, simplemente lo hacemos para evitarnos algo. Pero cuando uno obedece por amor, lo que hacemos, lo hacemos diferente, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Por ejemplo, ahí cuando a nuestros hijos les pedimos que vayan al almacén y ellos enamoran a nosotros porque nos aman, van contentos al almacén, van contentos a limpiar la cocina, van contentos ahí, ¿verdad? A veces cuando éramos niños nos ofuscábamos con nuestros padres y nos mandaban a algún lado y allá íbamos rezongando. No era lo mismo, ahí qué caprichoso, no, cuando hacemos rezongando, ahí, ¿por qué me mandó a mí? ¿Por qué no mandó a fulano? ¿Por qué ahí? ¿Por qué aquello? Ahí cuestionando todo, ¿no? Obedezcamos por amor, obedezcamos sin cuestionar nada. Cuando uno ama a Dios, obedece con gozo. Y si alguien te pide que lo ayudes ahí con una carga, como dice la Biblia, con una milla, vas con él 2. Hacer las millas extras cuando estás haciendo las cosas por amor. Nada de lo que Dios nos pida nos cuesta o nos parece pesado. Seguramente habrá cosas que Dios nos pida o nos pedirá que no lo entendamos, que nos parecerá extraño, pero simplemente tenemos que obedecerle a Él. En esos momentos lo que tenemos que hacer es obedecer, seguir confiando en Dios, en que solamente Dios sabe por qué nos pide tal cosa. Solamente Dios es el que lo sabe. Porque, por ejemplo, cuando nos convertimos al Señor, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y Dios nos pedía que fuéramos dejando la vieja vida, ¿verdad? Con nuestro vicio, con nuestros pecados, eso, si bien había cosas que nos costó dejar alguna más que otra, lo hacíamos, ¿verdad? Porque sabíamos que era para nuestro bien, sabíamos que eran cosas que estaban mal, y la dejábamos, porque lo que Dios nos estaba pidiendo era para que mejoráramos. Pero hay cosas como la que le pasó a Abraham que no tenían lógica. Aún así, Abraham decidió obedecer. Dios sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Y como te dije anteriormente, en ocasiones estamos a la puerta de una gran bendición, de una gran victoria, pero por cuestionar, por no obedecer, nos quedamos a la puerta de la gran bendición. Como le dije ahí la semana pasada, una generación de Israel se perdió en el desierto por no obedecer, por cuestionar ahí lo que Dios tenía por delante para ellos, cuestionar, le dijeron, no, no vamos a poder con esto, para ellos somos como gusanos, ellos son gigantes y esto, no podemos, la tierra es buena, fluye leche y miel, acá trajimos fruto de ella, pero no vamos a poder, dijeron 10 de los 12 espías. ¿Y qué pasó? Una generación quedó muerta ahí en el desierto. Moisés, que hoy decíamos, como lo teníamos como un gran libertador, lo tenemos como un ejemplo, sin embargo él también desobedeció y no pudo entrar en la tierra prometida. Cuando estaban ahí a las puertas, y ese sí que estaba a las puertas, porque ya habían muerto toda la otra generación, quedaba él con la masa ahí, ¿y qué pasó? La otra generación también ahí tuvo sed y se puso como rebelde, y querían agua, había un momento donde no había agua, entonces el Señor le dice, háblale la roca, que ella te dará agua. Y él enojado se enojó con la generación y en vez de hablarle, golpeó a la roca, y claro, salió agua, y Dios se enojó, desobedeciste. Por cuanto no me glorificaste delante de los hijos de Israel, no entrarás en la tierra prometida. Y Moisés no entró, por más que pataleó, le pidió perdón al Señor, que esto y que aquello, no entró en la tierra prometida, solamente lo dejó subir a un monte y mirar, contemplar hacia lo lejos. Esta es la tierra que les voy a dar a ellos. No pudo entrar por desobediencia. Así que obedezcamos al Señor. A veces estamos ahí a las puertas de una gran bendición y cuestionamos, ahí nos enojamos y no obedecemos. Obedezcamos a lo que Dios nos pide. Dios se agrada más de nuestra obediencia que de nuestros sacrificios. Porque en la obediencia demostramos el amor que tenemos por Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, ya por el capítulo 13, en la primera de Corintios, dice que de nada vale tener todos los dones, tener discernimiento de espíritu,
entregar nuestra vida en sacrificio por otro, ¿verdad? Si no tenemos amor, de nada sirve, dice. Obedezcamos entonces a Dios por amor. Obedezcamos al Señor por amor, porque por todo lo que Él nos dio, por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él nos dará. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios que nos esté ayudando también a obedecerle a lo que Él nos está pidiendo. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos está pidiendo ahí de nosotros. Hay cosas que nos cuestan más que otras. Y una de las cosas que muchas veces nos cuesta más, que dicen que el hombre, el ser humano, cuando termina de convertirse, y lo último que termina de convertirse el ser humano es la billetera. ¿No? Ahí. Y nosotros, como ustedes bien saben, ya nos conocen bien, nosotros no somos de estar pidiéndole plata ni nada ahí. Pero puede ser que Dios te esté pidiendo que vos entregues más en la economía, o sea que tú le obedezcas a Dios en la economía. Y Dios bendice en esta área también. Dios bendice, Dios prospera ahí. Eso es cada cual en lo suyo, pero como pastores está en nosotros el deber de enseñarle a cómo usted puede ser próspero, cómo Dios bendice, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios bendice al verdadero, que Él reprende al devorador de nuestra casa. Y a veces no entendemos, pero Señor, ¿cómo me pides esto si después que hago no me alcanza? Dios hace el milagro. Dios es el que hace el milagro para que todo rinda. Puede ser que Dios te esté pidiendo ahí que leas más la Biblia, que ores más, que te conectes más con Él. Ahí. Y a veces cuesta también esto, porque no tenemos tiempo, porque estamos en nuestros quehaceres, ¿verdad? No tenemos tiempo. Y como esto es una lucha espiritual, siempre se va a levantar algo para que tú no puedas orar al Padre, para que tú no puedas tener una relación con Él. Así que obedezcámosle al Señor, obedezcamos al Señor ahí en lo que sea Él que nos esté pidiendo, entreguémoselo al Señor. Gloria. Hay algo que tú amas ahí, que quizás no te das cuenta, pero eso que es bueno para ti, está ocupando el primer lugar. Entrégaselo al Señor. Nosotros hablamos con Alicia, con el pastor hoy antes de venir, y sabemos qué es lo que tenemos que entregar al Señor. Y es algo que amamos. Ahí. Es algo que amamos, que el Señor prometió, pero bueno, eso es tuyo, Señor. Bueno, no es nuestro. Amén. Así que cada uno sabe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestros sueños, Señor. Entregamos nuestra familia, Señor, delante de ti, Señor. Padre, amamos nuestra familia, amamos nuestro hogar, Señor, pero lo ponemos delante de ti, Señor. Porque fuiste tú que nos dio la familia, Señor, que nos dio la posibilidad de tener hijos, de tener nietos, Señor. Padre, de poder disfrutarlo, Señor. Por eso, Señor, está en tus manos nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Nuestro trabajo, Señor, está delante de ti, Señor. Te lo entregamos, Señor, a ti también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en obediencia a lo que dice tu palabra, Señor, en esta hora, de que te obedezcamos, Señor, aun cuando no entendemos, Señor, lo que nos estás pidiendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que podamos ser obedientes a ti, Señor. Obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque sabemos que en esa bendición, en esa obediencia, Señor, Padre, a tu voz, a tu palabra, está la bendición para nuestras vidas, Señor, y que esa bendición pueda alcanzar, Señor, muchas vidas más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos la victoria, Señor. Padre, danos la victoria, Señor, en esta área, Señor. Padre, entregamos también, Padre, quizás tú nos estás pidiendo que entreguemos nuestra economía en tus manos, Señor. Padre, la entregamos, Señor. Porque sabemos, Señor, que de esta manera tú reprendes, Señor, al devorador de nuestra casa, Señor, de nuestra mente, Señor, Padre, nos bendice, Señor, en gran manera, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a que no cuestionemos, Señor, lo que tú nos estás pidiendo, Señor, en este tiempo como iglesia, Señor.
como tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú nos enviaste aquí, tú preparaste todo para que estuviéramos aquí en el sauce, bendiciendo a esta ciudad, Señor, Padre, predicando tu palabra, predicando el Evangelio, Señor, Padre, y ahora, Señor, que se ha venido el invierno, Señor, a veces nos cuestionamos, Señor, si tú de verdad nos has enviado acá, Señor. Pero Padre, reprendemos todo cuestionamiento, Señor, de nuestras vidas, Señor, y confiamos, Señor, que tú estás en el asunto, Señor. Por eso, Padre, te entregamos tu iglesia, Señor, tu casa, Señor. Padre, la cual amamos, Señor, la cual nos gusta servir, Señor, nos gusta estar aquí con nuestros hermanos, con tus hijos, Señor, en confraternidad, Señor, compartiendo juntos, pero le entregamos a ti, Señor. Padre, porque esta obra es tuya, Señor, no es nuestra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entregamos ansia delante de ti, Señor. Padre, para que seas tú obrando, bendiciendo, Señor, sorprendiéndonos, Señor, en estos tiempos, Señor, con nuevas transformaciones, con vida restaurada, Señor, con vida bendecida por ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora sí, Padre, prepara todo, Señor, para participar,